Hermanos, qué bendición nuevamente contar con su sintonía, qué bueno poder acompañarles una vez más, darle gracias a Dios por todas sus bondades, por todas sus misericordias. Dios ha sido bueno con nosotros al darnos este privilegio. Bienvenidos a esta edición de su programa Reflexión, iniciando un nuevo mes, específicamente gracias a la misericordia de nuestro Dios, miércoles 1 de septiembre 2021. Qué bueno contar con su sintonía. Le invitamos a que mantenga precisamente en esa red social de su preferencia, donde quiera que usted esté sintonizándonos a través de Radio Restauración. También va nuestro más cordial saludo. Qué bueno poderles acompañar, disfrutarle de este mensaje de esperanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Gracias por estar disfrutando de la programación que le hace feliz. Gracias por estar compartiendo con nosotros del gran amor que Dios tiene para con nuestra vida. Qué bueno es nuestro Dios que nos da este privilegio de poderles acompañar. Quiero saludar a aquellas personas que nos sintonizan a través de Radio Restauración 1450 AM. Gracias, amados hermanos, por estar con nosotros disfrutando de la bendición de nuestro Dios. Dios ha sido bueno con nosotros. Gracias, amados hermanos. Y qué bueno, Mari, poder disfrutar nuevamente a través del www.elinsanmiguel.org. Amén, que el Señor les bendiga un día más. Aquí estamos a través de su programa Reflexión acompañándoles en este inicio de mes. Ya estamos en el primer día del mes de septiembre, el 9º mes del año 2021. Qué rápido pasa el tiempo, es sorprendente. La verdad es que el tiempo pasa volando. Pero qué bueno es que el Señor está aquí siempre con nosotros cada día de nuestra vida y nos permite pues esta bendición, nos permite poder llegar a la intimidad de su hogar, a su oficina, donde quiera que usted nos sintonice, quizás a lo mejor en el automóvil, ahí donde usted nos va sintonizando, pues qué bendición y qué bueno poderle acompañar en este precioso día que el Señor nos ha regalado en el miércoles 1 de septiembre. Así que le damos la bienvenida a su programa Reflexión. Reporte su sintonía de dónde nos está escuchando. Para nosotros es de mucha importancia, satisfacción saber de que usted nos está sintonizando. Repórtese ya sea a través de la red social o a través de nuestros números de WhatsApp en cabina de Radio Restauración. Puede escribirnos a través del WhatsApp 7554-7153 o a través del 7940-4295. Gracias, amados hermanos, por disfrutar con nosotros. Vamos a iniciar entonces compartiendo precisamente el versículo para este día. Mantenga siempre nuestra sintonía. Presentamos entonces el versículo para este día basado en el libro de los Salmos, capítulo número 42, versículo número 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuán importante es poder tener sed precisamente de la presencia de Dios. Sin Dios no podemos subsistir. Es importante reconocer que a través de esas aguas profundas, de esa fuente inagotable de esperanza, es que podemos subsistir en esta vida. La presencia de Dios es algo enriquecedor para nuestra vida y por eso diariamente disfrutamos de estar en esas corrientes de agua que sacian para vida eterna. Así es, hagámonos una autoevaluación. Usted sabe cómo está su vida delante del Señor, cuánta sed usted tiene por Él. Si usted es de las personas que desea estar, aunque sea unos minutitos delante de la presencia de Dios, usted es como ese siervo que brama por las aguas que nuestro Señor Jesucristo pues nos regala. La verdad es que hay personas que han quitado esa sed de sus vidas. Hay personas que ya no quieren, ya no buscan esa agua.
Y la verdad es que nosotros necesitamos esa agua que el Señor nos da cada día a través de su palabra, a través de la intimidad con Él. Si nosotros somos aquellos que leemos la palabra de Dios, si nosotros le buscamos en oración, si nosotros le buscamos en ayuno, si ponemos en acción cada una de esas cosas, pues estamos siendo como ese siervo, porque deseamos más de nuestro Dios, deseamos más de su agua bendita. Pero si usted se ha descuidado, si a lo mejor usted pues ya no siente ese deseo, esa sed del Señor, pues qué bueno es que este día usted recapacite y diga: Señor, me he descuidado, pero yo sé que necesito de ti, sé que necesito de tu misericordia. Así que este es un buen día, una buena oportunidad que el Señor le regala. Y bueno, qué mejor día que estamos iniciando este mes. Así que inicie este mes siempre en las manos del Señor, buscando más de Él, anhelando más de su presencia, para que se cumpla este versículo de la palabra de Dios en nuestra vida. Nunca debemos dejar de tener hambre y sed de justicia, hambre y sed de esa bendición, de poder percibir la presencia de Dios sobre nuestra vida. Es que lejos de Dios nada podemos hacer, pero con Cristo realmente podemos lograr todo. Gracias por estar compartiendo con nosotros. Hemos dado seguimiento al versículo de este día. Con gusto en este momento se lo recordamos, basado en el libro de los Salmos, capítulo 42, versículo número 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Compartimos entonces la frase también para este día. Estamos en el miércoles 1 de septiembre 2021. En todo tiempo mantén tu corazón agradecido con Dios y serás muy bendecido. En todo tiempo debemos mantener nuestro corazón agradecido precisamente con Dios, y de esa manera llegaremos a ser bendecidos. La bendición de Jehová es la que enriquece. Por eso traemos a esta frase a mención en este día. En todo tiempo mantén tu corazón agradecido con Dios y serás muy bendecido. Amén, definitivamente, ¿verdad, Mari? Así es, por supuesto, en todo tiempo, no solamente en esos tiempos de bendición, en esos tiempos de bonanza, donde todo está bien. Qué fácil es estar agradecidos con el Señor en ese momento, y podemos gritarle y decir: Señor, gracias. Pero la verdad, cuando realmente se va a ver si tenemos un corazón agradecido, es cuando estamos en esos momentos como los que pasó Job. Momentos de angustia, pero terrible en la vida de Job. Pero en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, Job siempre dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Por lo tanto, él estaba diciendo: yo le daré gracias a Dios. Y es que de hecho así lo dijo, que él daba gracias a Dios no solamente por los bienes, sino también por los males. Así que en todo momento debemos de tener un corazón agradecido con nuestro Dios. Y habrán personas, así como la esposa de Job, que le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Habrán personas que a nosotros nos van a señalar y van a decir: y tú que no eres hijo de Dios, entonces tu Dios, tu Padre Celestial, te ha desamparado. O nosotros mismos también nos podemos en algún momento pensar de esa manera: ay, Señor, ya no estás conmigo. Y empezamos muchas veces como a tener esa lucha en nuestra mente, en nuestro corazón, pensando que Dios nos ha desamparado. Y no, la verdad es que en todo momento debemos de mostrar un corazón lleno de gratitud para nuestro Dios. Y tenemos ejemplo, no de personajes que no eran seres humanos, voy a decirlo, no eran con superpoderes, no, eran personas común y corriente como usted y yo. Job era alguien que no era de fuera de este mundo, no, era un ser humano, pero en medio de ese dolor, él siempre dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Así que ese es un buen ejemplo para poder tener un corazón agradecido con Dios en todo momento de nuestra vida. Definitivamente, y por eso le recordamos la frase que hemos tomado precisamente para este día. Gracias a usted que está en sintonía. En todo tiempo mantén tu corazón agradecido con Dios y serás muy bendecido. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros a través de las diferentes plataformas en las redes sociales. Queremos precisamente saludar a las personas que están en sintonía, disfrutando de la gracia y misericordia de nuestro Dios.
a través del www.elinsanmiguel.org. Gracias por permitirnos acompañarles en este inicio de mes, disfrutando siempre de la gracia y la presencia de Dios. Antes de entrar de lleno siempre con la serie de Pablo, el evangelizador, queremos en este momento recordarle, María, a todos los oyentes que pueden reportarse, pero también formular su petición de oración. Así es, por supuesto. Usted que nos sintoniza a través de una red social, lo puede hacer a través de un comentario. Le invito en este momento a que usted nos escriba, nos diga dónde usted nos sintoniza. Queremos saber dónde usted lo hace. Si lo hace aquí en nuestro país, fuera de nuestro país, en el oriente o en el occidente, donde quiera que usted nos sintonice. Esperamos que nos deje su comentario y también esperamos su petición. Eso siempre recordarle, queremos orar por cada uno de ustedes. Usted que lo hace a través de los 1450 de Restauración, usted lo puede hacer a través del 75 54 71 53. Formule su comentario y también su petición. Amén. Vamos entonces a compartir el consejo de la palabra de nuestro Dios. Posteriormente vamos a retomar cada uno de esos comentarios, invitarle para que oremos al Señor, le pidamos al Señor que Él sea el que ministre nuestras vidas, hable a nuestros corazones y que sea Dios el que esté obrando a favor de nuestras vidas. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por tu infinita misericordia, por tu amor tan grande. Gracias por este privilegio que nos das de poder iniciar, Señor, este mes adorando tu precioso nombre, exaltando tu precioso nombre. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos salud, al darnos vida, al darnos la victoria. Señor Padre, gracias te damos en este momento porque tú has sido bueno con nosotros. Ahora te pedimos que seas tú el que esté, Señor, fortaleciendo nuestras vidas, hablándonos precisamente a través de tu palabra. Lo suplicamos en el bendito nombre de tu Hijo amado, por quien desde ya te damos las gracias. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Vamos a compartir entonces el consejo de la palabra de Dios. Continuamos con la serie precisamente que hemos iniciado. Vamos a compartir el tercer tema de esta serie, hablando acerca de la vida de Pablo. El tema que quiero compartir es la persecución por Pablo, basado en el libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo número 4 al 5. Vamos a leer entonces la palabra del Señor. Dice el libro de los Hechos, capítulo 9, versículo número 4. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hemos iniciado esta serie emprendiendo precisamente detalles interesantes de cómo Pablo asolaba la iglesia, cómo él fue testigo del primer mártir de la iglesia cristiana llamado Esteban, y en ese momento narra una extraordinaria conversión. Eso es lo que tenemos en este capítulo número 9 del libro de los Hechos. Yo le llamo una extraordinaria conversión cristiana del primer siglo, y se puede afirmar de todos los tiempos de que fue la de un rabino fariseo llamado Saulo o Pablo de Tarso, que llegó a ser uno de los paladines del evangelio, que llegó a ser un hombre tremendo dentro de la fe cristiana. Con su conversión se inició un nuevo capítulo precisamente de evangelización, de misiones para la naciente iglesia cristiana, y cómo él recibió precisamente el llamado para poder dar cobertura al evangelio en la gentilidad o dentro de la gentilidad. Quiero extraer detalles interesantes, y en un primer punto el odio precisamente que este personaje presentaba. Dice el versículo número 1 y 2: Saulo, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres y mujeres de este camino,
los trajese presos a Jerusalén. Nótelo cómo está iniciando el capítulo 9 del libro de los Hechos. Está mencionando que este personaje llamado Saulo estaba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Es decir, que él era un personaje que anhelaba meter presos a todos los cristianos. Dijo que hasta vino al sumo sacerdote y pidió cartas para que le autorizaran precisamente a prender todo cristiano que él veía, precisamente a través de esa devoción que él tenía bajo ese fariseísmo religioso. A Saulo o Pablo se le identifica desde el principio como un feroz enemigo de la fe cristiana. Con él se va a inaugurar la primera gran persecución cristiana, por lo que se desprende de ese pasaje bíblico, de este pasaje que estamos citando. Saulo era un hombre lleno de amenazas y con ansias insaciables, voy a decirlo, de dar muerte a aquellos que habían profesado a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías prometido. El cristianismo era para él una herejía y tenía que ser erradicada. El cristianismo tiene que ser terminado. Llegó a creer que esa era su misión. Pablo o Saulo en este momento tenía esa fe arraigada. Saulo fue uno de esos muchos seres humanos que creyendo hacer un bien, hacen mucho mal. Oiga, qué interesante. La estrecha teología farisaica que Saulo estaba profesando no le daba espacio para pensar y creer de una manera diferente. Él necesitaba un encuentro sobrenatural con el Dios del cielo. Más que religión con Jesucristo, se debe buscar una relación con Él. Unas semanas atrás, es importante reconocer que él ha concientizado la muerte de muchas personas. Recuerde que lo hemos visto y lo hemos analizado precisamente. Como Saulo, son muchos los que son de mente estrecha, que no pueden pensar fuera de esa bendición, su manera de vivir, su manera de expresarse, el sentido religioso de este tipo de personas es un sentido precisamente que ellos analizan y piensan que lo que están haciendo, ellos no están haciendo nada malo. Pero aquí es donde viene la gracia de Dios, la gracia y la misericordia y el amor de Jesucristo. Están ausentes en su desbocamiento religioso, pero cuando Dios ha decidido flechar a una persona, no hay pretextos. Saulo llegó hasta Caifás, que recuerde que era el sumo sacerdote, el mismo individuo que enjuició al Mesías Jesús para recibir de esas cartas una autorización a perseguir a los de este camino, como lo está citando Hechos capítulo 9, versículo 2. Saulo era un joven de conexiones precisamente en ese imperio religioso. Aparece en este pasaje asociado con el sumo sacerdote Caifás de los saduceos, aquel mismo que actuó precisamente en esa pasión de Jesucristo como hechor y consentidor. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás. Aquí cito Mateo capítulo 26, versículo número 57. Aquellos precisamente que prendieron a Jesús lo llevaron al sumo sacerdote Caifás, menciona el evangelista Mateo, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Entonces note, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Aquí estoy citando Juan capítulo 18, versículos del 12 al 14. Saulo, volvamos a Saulo, ya gozaba de una preeminencia en la cúpula del fariseísmo. La expresión de este camino nos deja saber cómo se conocían a los seguidores de Jesucristo antes de haber sido llamados precisamente cristianos. Y ahí hay un elemento interesante, y fue en Antioquía por primera vez se les dio el nombre de cristianos o
seguidores de Cristo. Saulo era su nombre hebreo que se le dio para honrar al primer rey llamado Saúl. Su nombre griego era Paulos y en latín Paulos, Pablo es su nombre en español. Eso se lo doy solamente para una referencia que usted tenga acercamiento en el significado de este nombre. Como ciudadano romano tenía dos nombres, el hebreo y el romano. Es decir, que pudo haber llamado Saulo o Paulos. Vemos a este joven Saulo que era un fanático religioso, un hombre celoso de la fe judía, era un apasionado en sus convicciones, al fin y al cabo farisaicas, pero era un apasionado, buscaba grandezas humanas, quizás miraba con ansias el día que fuera enlistado en el tribunal superior de la religión farisaica llamada el Sanedrín. Y en eso Saulo precisamente buscaba caprichos, buscar celos apasionados de un carácter descontrolado, cerrados de corazón, amando precisamente según ellos lo que hacían, pero lo que ellos no sabían que era que estaban yendo contra la voluntad de Dios. Hablando de grandeza humana, dijo el doctor Martin Luther King Jr., dijo estas palabras: junto a esto, una desordenada adoración por la grandeza, vivimos en una época de magnificación a la que los hombres se complacen en lo amplio y en lo grande, en grandes ciudades, grandes edificios, grandes compañías. Este culto a la magnitud ha hecho que muchos tuviesen miedo a sentirse identificados con Cristo Jesús. Oiga, qué importante lo que dijo el doctor Martin Luther King. Aquí encontramos detalles interesantes. Veamos lo que dice el versículo número 4 de Hechos capítulo 9. Veamos el segundo detalle, el encuentro de Pablo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía. Recuerde que él iba trayendo las cartas que él necesitaba frente a Caifás, que le iban a entregar para poder prender a todos los cristianos que él se encontraba. Pero cuando iba para ese lugar, dice que aparece el versículo 4. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se puede usted imaginar esa voz retumbante desde el cielo llamando a este personaje? Ya camino a Damasco y cerca de la ciudad, una luz resplandeciente del cielo lo rodeó. Versículo número 3. Mas yendo él por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor, una luz del cielo. Ese camino a Damasco atravesaba por la vía que se le llamaba en aquella época Mary, la principal carretera hasta Siria, Babilonia y Persia. Cruzaba toda la Galilea y luego ascendía precisamente por las alturas de el cruzar en el monte Hermón. Saulo había avanzado bastante, estaba ya cerca de su meta, pero Jesucristo tenía un propósito para él. Se declara ya camino a Damasco. El rey Aretas de los nabateos, con su capital de Petra, parece que dominó por algún tiempo Damasco. Esto es parte de la historia. De esa manera servía a los intereses romanos, se relacionaba muy bien con los judíos, pero todos nosotros hemos tenido nuestro camino a Damasco. ¿Me está escuchando? Todos nosotros hemos tenido nuestro camino a Damasco. ¿Y cuál es el camino a Damasco? Cuando Dios se interpone en nuestro camino. Cuando pensamos que lo que estábamos haciendo era algo positivo, algo no solamente complaciendo a nuestros caprichos, sino porque pensábamos que todo iba bien. Ese camino a Damasco, todos tenemos que enfrentar ese camino a Damasco, donde cae el hombre, donde cae la mujer, para que se levante la nueva criatura en Cristo Jesús. Ese camino a Damasco es el camino de la rendición, es el camino de la muerte al yo, es el camino de renunciar a
todo lo oculto, a toda la mortandad que este mundo presenta. Es el camino de nuestra crucifixión humana. ¿Recuerdas tu camino a Damasco? ¿Recuerda cuando Dios se interpuso en su camino, lo compró a precio de sangre y lo selló con su Espíritu Santo? Todos tenemos que recordar ese camino a Damasco. ¿Hacia dónde ibas cuando Jesucristo se te manifestó? ¿Te recuerdas hacia dónde te dirigías? Muchos íbamos sin rumbo, sin dirección, íbamos conectados a una condenación eterna. Pero cuando Cristo apareció camino a Damasco, cuando Cristo apareció en nuestra vida, puso cántico nuevo, flechó nuestra vida, nos compró a precio de sangre. El efecto de aquella luz asustó la cabalgadura o caballo de Saulo y este cayó a tierra. Esa caída de Saulo lo humilló, lo hizo tocar polvo y ahí oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Nuestro relato nos habla de una propia indignidad a la luz de esa manifestación. Cuando la luz llega, lo primero que hace es matar nuestro yo. No debemos pensar que la luz solo nos da la vista, ya que cuando ella viene, lo primero que hace es quitarnos la vista. La luz sí nos hace ver, pero eso vendrá más adelante. Al principio nos deja ciegos y nos hace caer hacia atrás. Si no nos hace caer por tierra, ni nos humilla, no es luz, no es conversión, no es un genuino arrepentimiento. Pablo fue rodeado de una luz y cayó a tierra. Sus ojos no pudieron ver nada durante 3 días. Eso lo declara Hechos capítulo 9, versículo 8 y 9. Cuando recibimos la luz por primera vez, quedamos confusos. Como cuando alguien sale de la oscuridad a una luz intensa, a una luz resplandeciente y no puede distinguir nada. Todo se confunde. Así eran los primeros pasos de nuestra vida espiritual. Es que todo lo que teníamos que dejar, pareciera de que estábamos caminando bien, pareciera que teníamos un camino correcto. Por eso es que la Biblia dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es camino de muerte. Aquellos que tienen confianza en sí mismos y son autosuficientes necesitan que Dios tenga misericordia de ellos, pues no han visto la luz. Lo único que conocen son doctrinas, teorías, fariseísmo. Pablo mismo era un personaje que conocía muy bien la ley, la Torá, muy bien algunos elementos participantes de ese judaísmo, pero eso lo que hacía era engañar su corazón. Cuanto mayor sea la revelación, más ciego va a quedar aquella persona y más severo es el golpe que recibe. La luz derriba a la persona y hace que sea humilde. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene que humillarnos, porque Dios tiene que derribarnos, que esa luz resplandezca de tal manera que podamos recibir esa vista. Si nunca hemos sufrido un golpe certero, ni hemos sido humillados, si no hemos estado confusos, ni sentido que no sabemos nada, nunca nos hemos encontrado con la luz que todavía estamos en tinieblas. Es lo que la palabra de Dios dice: humillaos, humillaos. Por tanto, yo quiero sanar su tierra, pero humíllense. Yo sanaré su tierra, pero humíllense. Yo sanaré su vida, pero humíllense. Que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros, para que su luz nos libre de la confianza que tenemos en nosotros mismos y nunca pensemos que nosotros tenemos la razón o la capacidad de decir: no, si es que yo no he cometido nada, no, si es que yo soy una persona buena, ¿de qué me voy a arrepentir? Que la luz de Cristo ilumine nuestra vida, que no nos equivoquemos y aunque sepamos mucho,
que podamos decir: Señor, tú eres la luz que ilumina mi camino. Ahora sé que lo único que había visto eran cosas y nada más, que lo único que tenía era religión, que lo único que tenía era una devoción, pero una devoción pasajera. Mientras uno no caiga de su cabalgadura, del status quo, del estatus social, no podrá tener una revelación de quién es el Señor que está sobre nosotros. Muchos andan precisamente montados en el caballo del orgullo, andan montados en el caballo de sus pasiones, andan montados en el caballo de su desenfreno moral. Muchas personas andan montados en el caballo de su ego, andan montados en el caballo de su fanatismo religioso. Profesan tener religión, pero ni esa religión la cumplen, sea muy legalista o sea muy liberal. Tenemos que bajarnos del caballo. Tenemos que dejar que Dios tome el control. Dice que se postró en tierra, cayó sobre la tierra. ¿De qué nos habla eso? De que Pablo fue humillado. Pero de aquella cabalgadura, Jesucristo los derribará al suelo. Aquel joven fariseo que perseguía a la iglesia, en este momento vemos un detalle interesante. ¿Por qué? Porque el Señor lo llamó por su nombre y le dijo: Saulo, Saulo, que es una variante del nombre Saúl. Recuerde eso, que en hebreo significa pedido, y fue el primer rey de Israel. Recuerde, eso fue Saúl. Saulo recibió ese nombre en honor al rey Saúl. Recuerde que Saulo de Tarso pertenecía también a la pequeña tribu de Benjamín, al igual que el rey Saúl. Benjamín fue el hijo menor de Jacob con la amada Raquel y el hermano precisamente de padre y madre de José, el soñador. Cuando la Biblia se llama o llama a alguien 2 o 3 veces por su nombre, significa que lo que le va a decir es sumamente importante. Cuando la Biblia en reiteradas oportunidades nos da el nombre de un personaje, es porque quiere dar un asunto muy importante, tratando de capturar la atención, de desenfocarlo de sí mismo para enfocarlo en aquel que está llamando. Leemos de la experiencia del joven Samuel y de cómo Jehová Dios lo llamó por su nombre. Recuerde esa historia basado en el libro de Samuel. Jehová llamó a Samuel y le respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí le dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Él le dijo: yo no te he llamado, vuélvate, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, al niño, al joven Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni a la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel, y él se levantó: Samuel, Samuel. Y dice que vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Por tercera vez. Entonces entendió Elí que Jehová estaba llamando a aquel joven. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Aquí he citado el primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 4 al 10. A muchos de nosotros el Espíritu Santo los está llamando. A muchos que me están escuchando a través de la radio o a través de la red social, ¿cuántas veces Dios les ha estado llamando ahora mismo, en esta misma reflexión, en este mismo programa? Su voz está despertando su conciencia dormida. Levántate, obedécelo. A la edad de 13 años escuché la voz de Jesucristo que me decía: Melvin, Melvin, Melvin. No dijo nada más,
solamente menciona tu nombre. Dios nos conoce por nombre y menciona tu nombre y te llama. La pregunta de Saulo de Tarso era: ¿por qué me persigues? Eso es lo que le preguntan a Saulo. ¿Por qué me persigues? Muchas veces hacemos las cosas y no sabemos por qué. Saulo no tenía razones para perseguir a los creyentes. No tenía fundamentos. Al perseguirlos a ellos, él estaba persiguiendo al que murió por ellos. El grave problema de Saulo no era con la iglesia, era con el Señor de la iglesia. Su problema no era con los cristianos, sino con el Cristo de los cristianos. El que maldice a un creyente, maldice al Señor de ese creyente. El que critica a un siervo de Dios, critica al Dios de ese siervo. El que se mete con la iglesia, se mete con aquel que murió por la iglesia. El que se mete con la niña, es como que se meta con la niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. Entonces note qué interesante. Por eso a Pablo ahora le dice: Saulo, ¿qué pasa? ¿Por qué me persigues? ¿Por qué estás siguiendo a los cristianos? ¿Por qué me estás persiguiendo a mí? Oiga, hay detalles muy interesantes. ¿Por qué razón? Porque eso me hace pensar el tercer elemento, la conversión. La conversión de Pablo. Hechos capítulo 9, versículo 6 dice: él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: pues levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. A muchos el Espíritu Santo los tiene que traer a los pies de Jesucristo, temblando, llenos de miedo. De lo contrario, nunca se hubieran rendido ante el trono de la gracia de Dios. Necesitan haber tenido un accidente, necesitan algunos caer presos, necesitan unos estar confinados en un hospital, otros necesitan ser abandonados o ser engañados por su pareja, otros necesitan muchas cosas. Porque si eso no hubiese sucedido, la gracia de Cristo no hubiese llegado. Él contesta: Saulo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosas te es dar cosas contra el aguijón. El grave problema de Saulo al perseguidor que perseguía al cuerpo de Jesucristo era que perseguía a la cabeza, que es Jesucristo. Ahí Saulo tuvo una revelación de un personaje espiritual. Por eso le preguntó específicamente: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Eso indica que Saulo no conocía a esa persona. De ahí que le tenga que preguntar quién es. Muchos son enemigos de la cruz porque no conocen precisamente al crucificado de la cruz. Son enemigos de la iglesia porque no conocen a quien murió por la iglesia. Rechazan ese evangelio. Notemos que Saulo le dice: Señor, en griego es Kyrios, que implica amo, Señor, para que le sirvamos, dueño, para que seamos de su propiedad, y soberano para ser sus súbditos. Esto implica un reconocimiento a la autoridad espiritual del Señor que se le reveló y le declaró. A lo que este extraño personaje le respondió al vencido Saulo, aquel que ha quedado ciego: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. ¿Y sabes qué? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Allí Dios, el Cristo pascual, se le reveló precisamente a Saulo. Y el Señor le dejó saber que él era a quien Saulo estaba persiguiendo. Y que al hacerlo sería a sí mismo como aquella persona que había sido humillada. Esa revelación a Saulo le dijo al Señor: yo soy Jesús. Ahí le afirmó precisamente que él, Jesús, estaba resucitado, que vivía eternamente. A Saulo se le apareció como al último en su resurrección, como un abortivo. Son palabras que Pablo va a citar en la primera carta a los Corintios. Y como un abortivo se me apareció a mí, como uno que nació cuando no se esperaba que naciera. Y el último de todos, como un abortivo,
se me apareció a mí, decía Pablo. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Oiga, qué interesante. El Señor le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Le estaba diciendo, no es a los del camino que tú persigues, sino al camino, al quien gobierna el camino. Saulo, dice, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Recuerde eso con el versículo que iniciábamos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Perseguía a los cristianos, asolaba la iglesia, pero ahora se está topando con el dueño de la iglesia. Y le añadió, dura cosa, Pablito, te es dar coces contra el aguijón. El aguijón se utilizaba para mortificar al buey y obligarlo a caminar y a trabajar. Eso era precisamente el aguijón de esta época, en la cultura de la época. Saulo era el buey que se estaba hiriendo contra algo que no podía vencer. Le está diciendo el Señor mismo desde el cielo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué quieres? Cuando ya está rendido, Pablo dice, ¿qué quieres que yo haga? Esta es la rendición incondicional que Jesucristo precisamente era para él. Aquella fue una rendición total, sin condiciones para el vencido por el vencedor. Saulo, y de aquí en adelante ya no le voy a llamar Saulo, sino Pablo, lo llama Señor. Fue un reconocimiento de que ese personaje era mayor en rango, precisamente. ¿Qué quieres que yo haga? A partir de aquí, Saulo ya no haría más su voluntad, sino la voluntad de aquel que pudo más que él. Al llegar a este punto y a esta reflexión, porque el tiempo se me está avanzando, cuán importante es que cada uno de nosotros nos preguntemos si hemos tenido este encuentro personal. Camino a Damasco iba Pablo. Ese camino, cuando Cristo se interpela, se interpone en nuestro camino, pensábamos que hacíamos algo bien. Pensábamos que la religión, el practicar una religión una vez al año nos iba a llenar, pero no llenó el vacío de nuestro corazón. Amigo pecador, quiero empezar por ahí. Amigo pecador, alma que andas vacía del Espíritu Santo, ríndete al Hijo de Dios. Deja de dar cosas contra el aguijón. Jamás podrás vencer a Cristo Jesús. Él murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Déjate vencer por el Galileo. La cruz es tu puente para que llegues precisamente al crucificado. Ahí está la clave. Con Saulo iban varios hombres. Recuerde esto. Aquellos personajes, aquellos hombres oyeron la voz, pero solo con Saulo trató la gracia divina. Él era el elegido. Él era el que Dios había elegido, el que estaba escogiendo, el que había sido predestinado para ese día de salvación. Y los hombres, aquí cito Hechos capítulo 9, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Aquellos hombres oyeron la voz, pero no vieron al de la voz. Saulo se levantó de la tierra, se había quedado ciego. Entonces Saulo se levantó y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron a Damasco. Ninguno de ellos se convirtió a pesar de tener la misma experiencia sobrenatural que tuvo Saulo en su camino a Damasco. ¿Y de qué nos habla esto? Que lo sobrenatural no salva a nadie. Los shows no salvan a nadie, sino cuando el ser humano se mueve precisamente en la cobertura de parte de Dios, ahí sí, la cosa es totalmente diferente. Nadie vio aquella visión de Jesús de Nazaret, solo la vio Saulo. Todos oyeron la voz, pero Saulo era el elegido. Cuando perdemos la visión de la carne, recibimos la visión del Espíritu. El Saulo invencible se transformó en el Saulo vencido. El Saulo perseguidor sería el Saulo perseguido.
El Saulo, enemigo de la cruz, sería ahora el amigo de la cruz. Un encuentro que Jesucristo precisamente había preparado para este personaje. Dios preparó también nuestro camino. Como no dudo que también, amigo que me escuchas, Dios se interpone en tu camino para darte vida y vida en abundancia. Como dice su palabra, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, pero a los que le reciben les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí en Damasco, Saulo entró en un ayuno de 3 días, donde estuvo 3 días sin beber, no comió nada, no bebió. Dice el versículo 9, aquel perseguidor de la iglesia pasó los primeros días de su conversión ayunando. Al morir aquel gran perseguidor de la iglesia, había nacido el gran defensor de la iglesia. Y por eso le llamé a esta serie precisamente Pablo, el evangelizador. En este tercer tema que hemos compartido, tengo que terminar bajo esta norma. Primero, de lo malo, Jesucristo saca siempre lo bueno. De todo lo malo, lo vil del mundo, escogió Dios para poder encontrar bendición en nuestra vida. Del perseguidor hizo un evangelizador. Su camino de Damasco fue cambiado por su camino de salvación. Segundo, Saulo de Tarso salió con sus planes, pero en el camino se le cambiaron por los planes que Jesucristo tenía para su vida. Dios tiene planes para cada una de nuestras vidas. Dejémonos precisamente tomarnos de la mano de Dios para que de esa manera Dios guíe nuestro destino y cumplamos su propósito bajo perfecta voluntad. Amén. Oremos entonces, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por enriquecernos con tu palabra. Gracias porque tú nos das, Señor, esta preciosa oportunidad. Ayúdanos a evaluar nuestras vidas. Recordamos, Señor, el día que tuvimos ese encuentro personal contigo. Señor, suplicamos que tú nos auxilies, que tú, Señor, siempre nos refresques con tu Espíritu Santo. Gracias por aparecer, Señor, en nuestro camino. Gracias por interrumpir programación que tú, Señor, que pensábamos que estábamos actuando bien. Dios mío, te doy gracias por aquellas personas, la cual tú ya compraste precisamente a precio de sangre. Pero también ruego por esas vidas que todavía no han dado ese paso de obediencia y que han sido predestinadas para salvación. Dios mío, yo te ruego que tú les auxilies, que tú, Señor, les toques a través de la reflexión de tu palabra en este día y que ellos puedan reconocer que sin ti nada podemos hacer y que por tu gracia es que nosotros, Señor, declaramos que esa gracia, misericordia, está para con nuestra vida. Gracias, Cristo Jesús. La gloria y la honra te la damos solo a ti, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Hemos compartido, amados hermanos, el consejo de la palabra de nuestro Dios. Gracias a todas las personas que están siempre pendientes de poder encontrar a través del consejo de la palabra de Dios ese camino que ilumina nuestro destino. Vamos a compartir cada uno de los comentarios en las diferentes plataformas de las redes sociales. Gracias por estar con nosotros disfrutando de esta bendición. Así es, amén. Por aquí tenemos ya varios comentarios en la fanpage de Elisa Miguel. Nos dice mi hermana Gloria Arévalo: Dios me lo bendiga siempre, amados hermanos. Dicen, Él nos permite iniciar un mes más. A Él sea la gloria y el agradecimiento. Saludo, dice, desde Los Ángeles, California. Amén, hermana Gloria Arévalo. Gracias al Señor, estamos iniciando un nuevo mes. Gracias por reportarse siempre. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice: bendiciones, amados hermanos, ya preparados para escuchar la palabra de Dios. Bendiciones para todos los que estamos conectados en esta transmisión. Hermana Daisy, hermana Gloria, hermana Zoila, hermana Marisol, y para todos. Dice amén, hermana. Así es, gracias a cada uno de ustedes que están conectados. Y nos dice mi hermano Gurfredo y Annie Franco, nos dice:
Petición de oración, dice, por sanidad por Alba Consuelo. Amén. Ya la tenemos ahí en el listado. Vamos a seguir orando por mi hermana. Y nos dice mi hermana Daisy Cruz, Dios bendiga nuestras vidas, esperando en Dios siempre su misericordia. Bendiciones, amados hermanos. Amén, hermana Daisy Cruz. Mi hermana Dorian Aparicio dice, bendiciones a hermana Lenny, qué bueno que está conectada. Dice, nos alegramos. Y también mi hermana, bendiciones para mi hermana Carolina, dice que está conectada también. Gracias por estar conectadas. Y nos dice mi hermano Eric Portillo, Dios les bendiga, amados hermanos, shalom, nos dice, amén, hermano Eric. Mi hermana Blanca Rivera nos dice, ahí me llevan en oración por sanidad, dice, hermanos, bendiciones. Dice, Dios bendiga, hermana Mari, amén, hermana Blanca Rivera, bendiciones. Esperamos que el Señor pues le dé la salud que usted necesita, hermana. Mi hermana Dorian Aparicio, mi hermana Janet de Membreño nos envía un emoji. Gracias, hermana, por reportarse de esa manera. También mi hermana Isabel López nos dice, amén, gloria a Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Amén, hermana. Así sea. Mi hermana Blanca Rivera dice, amén, bendiciones, hermanos, ya en sintonía. Así es, amén. Y nos dice mi hermana Elizabeth Camila Córdoba, bendiciones en este día. Amén, igualmente para cada uno de ustedes. Estos son los comentarios en la fanpage de Elin San Miguel. Amén. Vamos a compartir también los comentarios en la fanpage de su servidor. Tenemos varios comentarios. Entre ellos mi hermano Eliazar Ayala, que nos dice, Dios les bendiga, hermanos, en Cristo, Dios hable conforme a su voluntad. Dice, amén, bendiciones, mi hermano Eliazar Ayala. Plan de salvación nos dice, gloria a Dios, amén. Saludos en este perfil, mi hermano José Lara, gracias por disfrutar con nosotros de esta bendición. Mi hermana Elizabeth Miranda nos dice, Dios les bendiga, hermanos, amén, bendiciones. Mi hermana Elizabeth, mi hermana Carla Manzano también nos dice, amén. Pedro López de Flamenco, gloria a Dios. Julia Ruano, sí, amén, así es. Elizabeth Miranda, amén. Amén, bendiciones, amados hermanos, gracias por disfrutar con nosotros, gracias por compartir cada uno de esos comentarios. Dios es bueno con nosotros y nos da precisamente de su gracia y de su amor. Así es, amén. En la fanpage de Restauración nos dice mi hermana Elena Pineda, que Dios me los bendiga, amados hermanos, esperando que Dios nos hable y nos bendiga. Amén, así es, nuestro Dios siempre nos bendice, amada hermana. Mi hermana Audrey Janet Díaz Gómez nos dice, desde Venezuela, bendiciones, gracias por estar en sintonía. Qué bueno es que el Señor nos permite esa bendición de llegar más allá de nuestras fronteras, donde quiera que usted nos sintonice. En esta ocasión, pues mi hermana Audrey nos sintoniza en Venezuela. Saludos especiales hasta ese hermoso país. Mi hermano Winston Germán García Sánchez dice, Dios me lo bendiga, mi pastor. Josué Montano dice, Dios les bendiga, mis hermanos. Muy interesante el mensaje de la reflexión de esta mañana. Tengo la plena confianza de que aprenderemos mucho de esta serie de Pablo y sobre todo llevarlo a la práctica. Saludos, éxitos en el inicio de este nuevo mes de septiembre. Amén, hermano Josué Montano. Y ahí dijo algo muy clave, que es de llevarlo a la práctica. Eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. No ser oidores olvidadizos, como dice la palabra de Dios, sino aprender de ella y, por supuesto, ponerla en práctica cada día. Gracias a cada uno de ustedes que siempre nos están dejando sus comentarios. Muchas bendiciones. Esperamos cada día, pues, a través de este programa, bendecir sus vidas. Amén, definitivamente. En nuestro canal de YouTube, Jesús Argueta nos dice, Dios les bendiga, hermanos, estamos en sintonía. Amén, bendiciones, amados hermanos, gracias por acompañarnos y disfrutar siempre de la misericordia de nuestro Dios. Es que Dios es bueno y a Él damos toda la gloria. Hemos dado cobertura a cada uno de los comentarios. Viene algo pues muy especial, poder delante de Dios. Cada una de esas peticiones, vamos a hacer la oración, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que hable a nuestra vida, que ministre nuestros corazones y que nos llene de su gracia infinita. Vamos a orar entonces, vamos a pedirle a Dios que Él sea el que tome control de cada una de esas peticiones. Oremos entonces. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Dios mío, por enriquecernos con tu verdad. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros al darnos la victoria, Padre Celestial, de poder estar iniciando este noveno mes del presente año. Gracias por cada una de las personas que están conectadas y que tienen a bien, Dios mío, poder enriquecerse a través de tu palabra. Pero Padre, también presentamos estas peticiones de oración que tu pueblo, tus hijos han enviado, nos han escrito. Suplicamos que tú tomes, Señor, el control total de cada una de esas vidas.
diferentes peticiones, no dudamos que tu Espíritu Santo es el que está haciendo la obra a través de esa sangre redentora en la cruz del Calvario. Reconocemos que por tus llagas hemos sido nosotros curados y ponemos delante de ti cada una de estas peticiones. Sí, Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por darnos esta bella oportunidad de presentar, Señor, las peticiones de cada uno de mis hermanos y hermanas delante de tu presencia, Señor. Venimos a poner mi hermana Alba Consuelo Portillo, Señor, que necesita sanidad. Te pedimos de tu misericordia, Señor, para tu hija. Sé tú obrando a favor de su vida, Señor. Te pido por mi hermana María Elena Luna, Padre, que tiene cáncer, Señor Jesús, ten misericordia de su vida, mi Rey. Te pedimos que seas tú fortaleciendo su vida en esos tratamientos tan fuertes, Señor, de quimioterapias. Fortalece a tu hija, Señor, ayúdala, Padre Celestial. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote en su vida, obrando ese milagro que ella tanto necesita, Padre. Te pido también por mi hermano Pablo Guzmán, que está padeciendo de la columna, Señor, y de sus oídos. Tú conoces el sufrimiento en esa columna también, Señor. Ten misericordia, sé tú quitando todo disco desviado, Señor. Sé tú obrando, Señor, en esos discos, en esa columna, en cada vértebra, Padre Santo, de esa columna. Sé tú, Señor Jesucristo, sanándola con tu gran poder, Señor, enderezando cada hueso de esa columna, Padre Celestial. También te pido, Señor, por sus oídos, toda infección que pueda tener, Señor, todo ese padecimiento, Padre, de tu Hijo. Sé tú glorificándote en su vida. Haz ese milagro que él necesita, Señor. Ayúdalo, Padre Celestial. Por mi hermana Chus Ramos, Señor, también necesita sanidad y también bendición en su trabajo, Señor, en su negocio. Te pido, Padre, dale la sanidad, las fuerzas para seguir adelante, Señor. Bendice su negocio también, Señor. Cúbrela con tu gran poder, Padre Celestial. Derrama de tus bendiciones sobre su vida, Señor, sobre su familia, Padre Celestial. Te pido por mi hermana Carmen Lima también, Señor, que tiene cáncer, Padre, y también piden por la fortaleza de ella en esos tratamientos, Señor Jesucristo, de quimioterapias. Sé obrando a favor de tu hija, Señor. Haz ese milagro en esa vida, Padre Celestial. Sabemos que para ti no hay nada imposible, Señor. En el hueco de tu mano la depositamos, Señor, para que obres ese milagro de sanidad sobre tu hija, Padre Celestial. Por mi hermana Blanca Rivera también necesita sanidad, Señor. Ayúdala a tu hija, Señor Jesucristo. Glorifícate en su vida. Pon tu mano poderosa y divina sobre su cuerpo, Señor. Donde está esa enfermedad, Señor, que ella pueda tener, sánala, Padre Celestial. Obra ese milagro precioso sobre esta vida, Señor. Alienta a tu hija, fortalécela, Señor Jesucristo. Ayúdala a seguir siempre adelante, Señor. A cada uno de mis hermanos que están enfermos, Señor, y no han enviado quizás su petición, Padre, de misericordia, y socorre sus vidas también, Señor. Sobre todos aquellos que están enfermos en un hospital, Señor, sea por cáncer, sea por los riñones, Señor. Mira cuánto están atacando esas enfermedades a muchas vidas, Señor. De misericordia, Padre Celestial. Cambia y pon riñones nuevos en esos cuerpos, Señor. Seguimos suplicándote por la vida de mi hermana Jenny Ramírez, que seas tú obrando a favor de su vida, Señor. Sánala completamente, Señor Jesucristo. Por todos aquellos que están padeciendo también de COVID, Señor, ten misericordia, Padre. Mira cuántas vidas siguen, Señor Jesucristo, dañadas a causa de esta enfermedad, Señor. Mira aquellos que tienen secuelas por este virus, Padre Celestial. Sé tú obrando a favor de ellos, Señor, y sanándolos completamente, Padre eterno. Ahora, Señor, te damos gracias por la bendición de permitirnos, Señor, haber realizado un día más este programa, Señor, por haber iniciado este mes, Señor. También gracias te damos y lo depositamos en el hueco de tu mano, Señor. A cada uno de mis hermanos también que están ahí en sintonía, bendícele, guárdales, ampárales, Señor Jesucristo. Dale de esa protección que necesitan, Señor Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Amén, Señor Jesucristo, y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en esta preciosa oportunidad. Les esperamos, si Dios nos presta vida, el día de mañana, siempre en este mismo horario. Amén. Que el Señor les bendiga.